Muy buenos días. Hoy es miércoles 16 de abril del 2025. Salimos un poquito del descanso. Hemos tomado esta Semana Santa para descansar, ya que con la apertura de nuestro nuevo canal Visión Dominicana TV, hemos estado inmersos en un trabajo fuerte, arduo, que casi nos ocupa 16, 18 horas al día. En el día de ayer, el comunicador, el periodista Martínez Pozo, se destapó con unas declaraciones que si fuese en otro país debería estar siendo investigado. Yo solamente me limito a dejar algunas preguntas. ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué esa noche? Aquí hemos pregonado golpes al crimen organizado que son golpes extraordinarios, como nunca se habían producido. Como nunca se habían producido. Y no hemos presenciado la respuesta del crimen organizado a esos golpes. Todavía no la hemos presenciado. Todavía no la hemos presenciado. Pero incluso no está mal que alguna instancia internacional, que ojalá que el FBI, que alguna instancia internacional nos ayude a descartar cualquier hipótesis en esa investigación. Mientras tanto, yo solamente me limito a dejar algunas preguntas. ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes estaban esa noche? ¿Cómo se había convocado esa actividad? ¿Y quiénes se habían incorporado a la convocatoria de esa actividad, además de la promoción habitual del centro? ¿Por qué? Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Toda duda en esta investigación tiene que quedar fuera de toda dudas. Es que no se presentara ningún otro elemento que haya producido la implosión que provocó el derribo del techo en una forma en la que un techo no se derriba. Es decir, estamos hablando que ese techo se derribó de una forma en la que una falla estructural no derriba un techo consolidado. Porque un techo que está en fase reciente se ha derribado, pero ya después de un techo estructurado que puede presentar alguna situación por falla estructural, no tiene ese tipo de derribo. Ahora se le ha prestado un poquito más de atención a algo que han dicho algunos sobrevivientes. Entre ellos está la propia hija de Ruby Pérez, que han hablado de una implosión e inmediatamente después de la implosión hubo el derribo precipitado al mismo tiempo de toda la estructura. La investigación tiene que descartar cualquier elemento que haya inducido a eso. Cualquier elemento intencional me refiero. Intencional me refiero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cosas pendientes. Señores, la trama para que estos muertos de Antonio Espaillat, independientemente de su poder de medios de comunicación, porque yo soy un humilde mortal con una plataforma que se llama Corrupción al Desnudo, que la creé yo, que la manejo yo mismo,
que nunca he aceptado en esa plataforma ni publicidad estatal ni publicidad privada. Y créanme que desde mucho tiempo atrás ha intentado gente, empresas extranjeras, más extranjeras que nativas, publicitarse conmigo. Y yo he tratado de mantener esa página de corrupción al desnudo orgánica, completamente orgánica, porque es un canal, una plataforma que nació de la espontaneidad, de una situación que se dio por naturaleza, por cosas de la vida, no porque es una plataforma que se planificó con fines políticos, con medios políticos, con nada por el estilo. Entonces, nosotros hemos tratado de mantener esta plataforma en eso, tan orgánica como sea posible. Entonces, es por eso que nos sorprende sobremanera cómo esta gente defendiendo a Antonio Payá salen con desfachateces, con disparates de una magnitud extravagante. Nosotros le decíamos de lo pequeño que somos, de lo orgánico que somos, porque nosotros somos una hormiga delante del emporio del poder de comunicación de RCC Media. Ahora, nosotros tenemos más credibilidad que RCC Media, que todas sus emisoras, sus canales, y no solamente de RCC Media, de todos los canales y la plataforma que hablan en la República Dominicana. La credibilidad de nosotros es inmensa. La credibilidad de nosotros es incomparable, incuestionable. Entonces, nosotros escuchamos a Martínez Pozo hablar sobre una posible trama conspirativa de terrorismo, algo jamás visto en la República Dominicana, que es posible, según la mente enferma de Martínez Pozo, que es posible que en Yeset hayan actuado manos criminales, terrorismo, porque supuestamente, yo no entendí bien si se refiere a que RCC Media ha denunciado grandes capos, grandes lavadores, ha propiciado golpes al crimen organizado, o si se refería a que era el propio gobierno que había dado esos golpes. Coño, pero la verdad que hay que estar vivo para uno ir a estos charlatanes, a estos bandidos, a estos sinvergüenzas. Pero yo creo que el peor es el pueblo dominicano. Un pueblo dominicano, coño, en su inmensa mayoría ignorante y pendejo, que se le olvida quién era Martínez Pozo antes de la guerra de sacar al PLD en el 2020 del poder, y que hoy todavía le permite a Martínez Pozo y a otras bocinas como él tener incidencia en este país. Martínez Pozo le duele su bolsillo porque en Sol él es socio de RCC Media, entiéndase, de Antonio Espaillat, y maneja un medio con una credibilidad rasante con el suelo, que no sé, a Martínez Pozo nada más lo ven los PLDistas, a Martínez y algunos, a Martínez Pozo no le cree nadie, pero a todos los que están con él. Pero ahora, con esta desfachatez, con esta intención aviesa, malsana, de que
Antonio Espaillat no tenga problemas con esos 231 muertos contados y el pueblo dominicano en su cabeza con alrededor de 400. Ahora pudiese ser que en la República Dominicana, por primera vez en la historia, el terrorismo de grupos delincuenciales del crimen organizado hayan actuado, hayan volado un techo para provocar decenas, centenas, cientos de muertos para perjudicar a Antonio Espaillat y a RCC Media. Cuando nosotros vemos la manipulación de la escena del crimen, de la escena de la catástrofe, cuando nosotros vemos la manipulación de las actas de defunción, donde elementos claves no constan en ella, como sobre todo el lugar donde se ocasionó la tragedia, el lugar exacto donde murieron las personas. Noticia de última hora, está sucediendo algo muy turbio con las actas de defunción que le dieron a los familiares de las víctimas del colapso del Jet Set. Señores, no está apareciendo por ningún lado que ellos perdieron la vida en el colapso en el Jet Set como tal. Noticia SIN tuvo acceso a 2 actas de defunción que dejaban en blanco el punto 16 del certificado de defunción, el cual recoge la información del lugar de la muerte. El punto 17, que pide la dirección de la muerte, se dice que ocurre en el kilómetro 6 de la Avenida Independencia, en el sector El Portal, pero no menciona la discoteca Jet Set. O sea, el nombre de Jet Set no aparece por parte. El Jet Set tiene como dirección el kilómetro 6 de la Avenida Independencia, Plaza El Portal. Señores, yo no sé a dónde esto va a llegar o esto va a quedar, pero esto está sumamente turbio, esto está sumamente raro. A raíz de toda esta situación, señores, de la forma en cómo ellos llenaron este formulario de esta acta de defunción, los familiares temen que este error puede hacer que cualquier proceso legal se vea afectado por este errorcito que ellos cometieron. ¿Qué ustedes creen de esta situación a este punto? Porque ya a mí todo no me parece, como que no funciona, como que estoy viendo demasiadas cosas raras. Sabemos que hay una conspiración en cierne y que el presidente Luis Abinader es responsable y socio de esta conspiración. Ustedes ven cómo recientemente el abogado Jorge Luis Polanco, uno de los mejores abogados con que cuenta la República Dominicana, pero abogado personal de Luis Abinader, un abogado que sin dar un golpe de nada posiblemente tenga asegurado miles de millones de pesos porque fue por decreto elegido por Luis Abinader como el jefe de un equipo recaudador, que no hizo nada, por lo menos nada bueno, pero que de los 5,000 o 6,000 millones que se habrán recuperado, habría que darle un 25%. Amén de cosas que en algún momento van a tener que aclararse. Cuando el presidente de la República le presta, le facilita a su abogado de cabecera, su hombre de confianza, Antonio Espaillat, y permite que en el INASIF estén violentando los datos, por no decir falseando, de las actas de defunción, cuando ustedes ven que los materiales, los escombros, son esparcidos en zonas tan distantes como Santiago de los Caballeros, y después que se descubren allá, se pierden desde Santiago, pensar que podrían poner rastros de explosivos, como había sugerido mucha gente, en esos escombros para tratar de alegar un ataque terrorista, yo creo que le haría más daño, y llamo a la sensatez de Luis Abinader, porque esta descabellada decisión le haría más daño al país
a la República Dominicana en sí y al gobierno que reconocer la verdad, que la negligencia fue el detonante de esta desgracia. Le doy un dato. Ustedes han visto la inacción de la Procuraduría General de la República, encabezada por Jenny Berenice Reynoso. ¿Qué le dije? Que le advertí que Jenny Berenice Reynoso de independiente no tenía nada. Pues le doy otro dato ahora. Jorge Luis Polanco, desde que el presidente Luis Abinader Corona asumió el poder en agosto del 2020, ha sido el jefe absoluto de la Procuraduría General de la República. Entiéndase, jefe absoluto de Miriam Germán cuando fue procuradora y de Jenny Berenice cuando dirigió la persecución. Jorge Luis Polanco es jefe supremo de la Procuraduría General de la República, cargo que él le ha rechazado a Luis Abinader porque él es muy inteligente y entiende que con estos casos fortuitos y muchos que ellos visualizan obtienen más beneficios económicos sin responsabilidad, entre comillas, porque en algún momento vendrá la responsabilidad que ocupando la Procuraduría General de la República. Pueblo dominicano, hay una trama y el jefe de la trama se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, que trata de decirle, de mandarle un mensaje a los que queremos justicia por todos esos muertos de Yesep, de que no la habrá, de que puede haber otra intención, faltando una vez más, como hemos dicho nosotros, que este es un hombre, un mentiroso consuetudinario, que se jactaba de decir, entre tantas de sus mentiras, que él era amigo, pero no cómplice. Él es más cómplice de sus amigos que delinquen que cualquier otro presidente. Jorge Luis Polanco viene a darle la puñalada por la espalda a las acciones legales que va o que deben de venir de esta tragedia de Yesep. Está en el pueblo dominicano que se lo permitamos, está en familias de renombre, bien encumbradas económicamente, que se lo permitan a costa de su propia sangre, de su propio dolor. Dominicanos, mantengámonos unidos, mantengámonos enterados, alerta, para que Luis Abinader Corona y sus amigos no salgan o no se salgan con la suya en esta tragedia que se llevó mal contada la vida de casi 300 dominicanos de una manera horrorosa. Aquí debe haber consecuencias penales graves, amén de que también se estén manipulando para ocultar las propiedades supuestamente de Antonio Espaillat, para no perjudicar a socios de Antonio Espaillat que son socios del presidente Luis Abinader Corona. Dominicano, miércoles santo, sigue en oración, pero mantente alerta, porque el lunes, después de Semana Santa, tomaremos la determinación, dependiendo la actitud del gobierno y del Ministerio Público, de salir a las calles para decirle al gobierno de Luis Abinader que no le tenemos miedo y que no le vamos a permitir que esos
300 muertos o más queden en la impunidad. Antonio Espaillat debe estar preso. Antonio Espaillat deben ser hoy intervenidos todos sus recursos. Antonio Espaillat le deben ser cerradas todas sus emisoras, canales y periódicos para que no sigan manipulando con mentiras perversas una realidad desastrosa, una realidad que hoy todavía sangra a borbotones del pecho, del corazón de cada dominicano de buena intención. Seguimos alerta. Corrupción al desnudo, la voz del que no tiene voz. Corrupción al desnudo, la conciencia de los dominicanos. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el vehículo de este lado y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? Juan. ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta? Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida. La estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso. Eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiendo la escopeta, el Guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. Y te dio ese tiro ahí. Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio por contra ti, no le dio. No le hiciste en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.